Está bien. Ok, entonces estamos grabando. Ujú. Pues vamos a revisar rápidamente lo que se va a hacer en esta cuarta y última unidad. Ya estamos en la última unidad, las dos últimas actividades de la evaluación formativa, porque la última actividad pues ya sería el trabajo final, la evaluación sumativa o evaluación final. Entonces voy a compartir contigo pues los documentos para revisar qué vamos a hacer en esta cuarta unidad. Entonces voy a compartir la pantalla para desplazarme de un documento a otro. ¿Ya puedes ver mi pantalla? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, tú tienes este documento, ¿no? Sí, es la Debiste haberlo, programación de pues, actividades, ¿no? así es. Debiste haberlo descargado y tenerlo en tu computadora o incluso, pues, haberlo impreso, ¿no? Cualquiera Ujú. de las formas que para ti sea más conveniente. Entonces, unidad 4, ya estamos en la unidad número 4 y vamos a hablar y vamos a revisar el proceso de la evaluación psicométrica. Entonces, bueno, pues ya en esta parte vamos a revisar cómo se lleva a cabo la evaluación, perdón, pero pues ya desde un punto o desde un enfoque psicométrico y hacer algunas actividades al respecto. Entonces, el objetivo específico, pues, es que identifiquen las características, la utilidad y el proceso de aplicación de los instrumentos de evaluación a través de ejercicios prácticos que retomen las bases psicométricas para habilitar y complementar su formación profesional conforme a la toma de decisiones dentro de la evaluación psicológica, ¿no? Recuerdas que este proceso de evaluación psicológica también tiene que ver la parte de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué vamos a Sí. evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? Y finalmente, ¿cuál va a ser el tratamiento o la intervención que se va a llevar a cabo con nuestro evaluado, nuestros evaluados o nuestro paciente, nuestros pacientes? Entonces, algunos de los temas que se van a revisar en esta unidad, a partir de las lecturas y de los ejercicios, son pues las bases psicométricas de la evaluación, como las escalas de medición, las características de un instrumento de evaluación, clasificación de los test, uso de las normas de puntuación, la descripción y análisis e interpretación de resultados, muy importante y tener mucho cuidado en este proceso porque hay que ser muy minuciosos en esta parte. La estructura de un reporte de evaluación, ya que hacemos todo este proceso y recorremos todo el proceso de evaluación, entonces ahora tenemos que entregar un reporte y conformar, integrar un reporte y entregarlo al paciente o a quien canalizó al paciente o a la familia del paciente, y hacer lo que se denomina entrega de resultados o devolución de los resultados, ¿no? A través de un reporte. Y también hablar sobre o revisar y hablar sobre los principios éticos en la aplicación de los instrumentos psicológicos o en este proceso de evaluación, ¿no? Entonces tenemos ciertas normas éticas, ciertos comportamientos que debemos cuidar en el momento de ejercer la práctica de la psicología en el campo de la evaluación psicológica. Entonces, bueno, el cronograma para esta unidad, que bueno, de hecho ya está corriendo el cronograma. La actividad número 8 es el mapa conceptual, que iniciaron a realizarlo, pues, revisar el material, empezar a trabajar desde el 19 de abril, una vez que terminaron vacaciones, y va a concluir el 4 de mayo. ¿Sí? El día 1 de mayo pues es inhábil. ¿Y por qué los marco? Los marco pues porque me recorro un día más, ¿no? O sea, yo no contemplo estos días inhábiles, sino que doy un día más para trabajar, ¿no? Entonces, pero finalmente si ustedes los descansan o los aprovechan para continuar con la realización de sus actividades, bueno, está bien. Si no, sí se contempla que ustedes tengan ese día sin actividades, ¿no? El peso en la evaluación final, pues es el del 10%. Y la actividad número 9, última de la evaluación formativa, es un ejercicio y con estas iniciales, nuestro ejercicio quiere decir que vamos a aplicar un cuestionario de
habilidades y técnicas de estudio. Perdón, cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. Y esta actividad la van a realizar del 5 al 21 de mayo. De la misma forma, el 10 y el 15 de mayo son días inhábiles y no se contemplan para tomarlas en el tiempo para que ustedes realicen esta actividad. El peso en la evaluación también es de un 10% y entonces en esta cuarta unidad tenemos pues 20 puntos en la evaluación final. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, ya has estado trabajando el mapa conceptual, ¿ya lo concluiste o estás en este proceso? Apenas voy a iniciarlo, maestra. Ok, está bien. Bueno, pues la actividad consiste en los siguientes pasos, ¿no? Primero, leer el artículo de Aragón, ¿no? Que se llama Fundamentos Psicométricos en la Evaluación Psicológica, que bueno, está en la revista electrónica de la FES Iztacala. Bueno, pues Aragón es una docente de precisamente la FES Iztacala. Entonces, aquí tienes el link, pero también en la plataforma también está el documento, ¿sí? Ahí también lo vas a poder encontrar. Tienes dos formas para acceder a este documento. Hay que leer este material. Después hay que leer el texto de la Sociedad Mexicana de Psicología, que es el Código Ético del Psicólogo. En realidad, ahora hay muchas asociaciones, hay muchos grupos, hay muchas sociedades desde distintos campos de la psicología, escuelas y áreas de aplicación. Sin embargo, quizá por la antigüedad, quizá porque fue una de las primeras grupos de psicólogos en México y además que ha publicado de manera oficial estos lineamientos de comportamiento ético por parte de los psicólogos, pues es que le damos como esa importancia y recurrimos a este material, ¿sí? Entonces, es el Código Ético del Psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología. Yo aquí tengo la versión 2007, pero si no mal recuerdo, creo que hay una versión ya 2010 de la editorial Trillas, pero bueno, el 2010 aún no podemos acceder a él en internet, pero el del 2007 sí lo tenemos. Lo que varía entre una versión y otra es que en la última hacen un estudio, una investigación respecto a ciertas prácticas del psicólogo y bueno, ahí las reportan. Es lo que diferencia una versión de otra. Entonces, se puede leer sin problema esta versión 2007. Y bueno, pues para contemplar ahí, no es muy extenso el libro, pero bueno, para que revises la parte de la praxis en psicología. Abarca desde diferentes principios y de diferentes conductas y actuar del psicólogo y también desde diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, para que ahí vayas revisando y te enfoques quizá un poco más en la parte de evaluación y de cómo aplicar los instrumentos de evaluación. Y bueno, una vez que has leído estos dos materiales, hay que elaborar el mapa conceptual, ¿no? Entonces, que se llama Psicometría y Teoría de los Test, en donde, bueno, pues hay que esquematizar los principales conceptos, la relación que hay entre ellos, ¿no? Incluir los conceptos de confiabilidad y validez de los test, la clasificación de los test, qué es esto de las normas de puntuación y finalmente los elementos que integran un reporte de evaluación. Revisar también por ahí en el Código Ético del Psicólogo, que es el consentimiento informado, ¿no? La confidencialidad, por mencionar algunos aspectos. Bueno, en cuanto al mapa conceptual, hay que elaborarlo en un archivo Word, lo puedes transformar después a PDF o publicarlo en Word. También puedes presentarlo en un PowerPoint, pero con el formato de esquema conceptual o mapa conceptual, no como una presentación o diapositiva, sino que en el PowerPoint, en una diapositiva, plasmes tu mapa conceptual, ¿sí? Ok, sí. Bueno, pues los lineamientos que ya conoces, ¿no? Incluir la carátula con todos tus datos, las referencias bibliográficas,
de acuerdo al APA, lo que tú ya conoces, publicarlo en el espacio correspondiente a esta actividad. Y bueno, si ya conoces y ya sabes cómo hacer un mapa conceptual, bien. Pero si tuvieras todavía algunas dudas o no supieras, bueno, aquí está la sugerencia de una aplicación para realizar tu mapa conceptual y también cómo elaborar un mapa conceptual. Entonces, aquí están los enlaces para que tú revises esta información, ¿de acuerdo? Ok. Y también aquí en la plataforma hay un apartado que dice materiales de apoyo y también por ahí viene un archivo PDF en donde podrás consultar ejemplos de mapas conceptuales. Y bueno, pues la rúbrica de evaluación en donde se van a tomar en cuenta puntos como los conceptos, cómo relacionas los conceptos, cómo se lleva a cabo la jerarquía de los conceptos, las proposiciones, cómo se manejan, y bueno, pues referencias, citas, ortografía y presentación. ¿Okay? Entonces, ¿hasta aquí tienes alguna duda, Perla? ¿Algún comentario? Hasta ahí no. Ok. No, creo que no. Bueno, de todas formas, si tuvieras alguna duda mientras lo estás realizando, ya sabes que puedes enviarme un mensaje. Sí, maestra, muchas ¿Okay? gracias. Sí, de nada. Y bueno, vamos con la última actividad de la unidad 4, que es la actividad número 9, es el ejercicio del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. Entonces aquí ya estamos hablando de un instrumento psicométrico que vas a aplicar, ¿sí? Pero no se lo vas a aplicar a cualquier persona, a alguien que tú busques. No, este instrumento te lo vas a autoadministrar. Entonces también te va a permitir conocer algunos aspectos en cuanto a tus hábitos y técnicas de estudio. Entonces, bueno, Ok. hay que leer el texto de Sánchez, que es el resumen del manual de aplicación del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. Todas las pruebas psicológicas, los test psicométricos, contienen siempre un manual, ¿sí? Un manual. Este es un resumen y es muy sencillo, ¿sí? Pero generalmente son amplios a veces los manuales, en donde te explican la fundamentación teórica, desde qué marco conceptual o teórico construyen los instrumentos psicométricos. También te indican las instrucciones de cómo aplicarlo, de cómo calificarlo. También te indican qué materiales vas a utilizar y por supuesto te incluye los materiales que vas a utilizar. Los manuales y las pruebas psicológicas o los test psicométricos, la mayoría son costosos. Hay desde los que podemos decir no son tan costosos que te pueden costar quizá, no sé, a lo mejor lo puedo decir muy económico, 800 pesos o 1,500, 2,000, pero hay instrumentos que están hasta en 30,000 o 50,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, el Minnesota, que es una prueba de personalidad muy amplio, y estaba revisando hace poco en una materia que se llama psicología clínica, estábamos revisando con los alumnos que estaba como en 30,000 pesos. ¿Sí? Entonces, Carísimo. sí, entonces hay desde los que cuestan 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, dependiendo el test, dependiendo la prueba, dependiendo los materiales que utilices. Si son de lápiz y papel, quizás no sean tan costosos, pero si ya utilizas materiales para manipular, ¿sí? O cuadernillos, entonces sí ya empiezan a ser más costosos. Y aunque el Minnesota, que es el inventario de personalidad, no tiene materiales para manipular, sino el librito para contestar, pero digo, el manual o el libro donde va contestando la persona y anotando sus respuestas, en realidad, por la cantidad de información que sustenta la teoría y además todo el abanico de la personalidad que evalúa,
eso es lo costoso, ¿no? Y además trae unas plantillas y el tiempo que te empleas en calificar, entonces es amplia esa prueba, entonces pues es muy costosa. Entonces, bueno, vas a leer por eso dice, es un resumen y entonces es muy pequeño, Muy corto, no ¿no? es tan amplio, sí. Después vas a revisar el artículo de Aragón que habla nuevamente, es el mismo artículo, el de fundamentos psicométricos de la evaluación psicológica, pero en este punto solo te vas a enfocar en la parte de los elementos del reporte de evaluación psicológica. Aunque ya lo leíste en la actividad anterior para hacer tu mapa conceptual, en esta actividad lo retomas para ubicarte muy bien en cuanto a qué vamos a hacer y qué vamos a anotar en cada uno de los elementos del reporte psicológico, ¿sí? Ok. Bueno, ya que leíste, entonces ahora te vas a autoaplicar el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio, ¿sí? En este manual vas a encontrar la hoja de respuestas, la tienes que imprimir para contestarla. Bueno, y si no quieres imprimirla, bueno, tendrás que ver la forma de cómo ir registrando desde la computadora, ¿no? Ir Las registrando respuestas. tus respuestas. Y si no, pues la mayoría los imprime, tanto las preguntas, bueno, las preguntas puede ser que no las imprimas, porque las puedes ir leyendo ya nada más tu hojita de respuestas, vas anotando, pues sí, manualmente. Ahí vas a encontrar tu hoja de respuestas y vas a encontrar tu hoja de perfil, que es en donde vas a registrar los resultados y hacer una pequeña gráfica dependiendo de lo que va a evaluar, que ahorita vamos a revisar rápidamente que evalúa este manual. Y bueno, el último punto es elaborar el reporte de la evaluación psicológica. Aunque vamos a revisar los diferentes elementos, sí debes de enfocarte principalmente en lo que es la descripción, el análisis e interpretación de resultados, porque es esta parte donde tienes que empezar a manejar y a dominar, a practicar sobre la calificación, la sumatoria, la conversión y la interpretación cualitativa, ¿no? En cuanto a calificar y hacer el conteo, bueno, eso tiene que ver con una parte cuantitativa, pero después la interpretación tiene que ver con una parte cualitativa. Cualitativa. Entonces, bueno, por eso les menciono, hacer énfasis en la parte de descripción, análisis e interpretación, porque a veces me lo dejan muy sencillo y esa parte es muy importante. Que bueno, en este momento, como actividad académica o actividad escolar, es que lo estamos haciendo, pero en realidad cuando tú ya estés en la práctica profesional real, claro que todos los elementos van a tener la misma importancia y sabrás qué incluir en cada uno de los elementos del reporte psicológico, ¿sí? Bueno, entonces es importante que al final de tu reporte, aunque no viene indicado en los elementos del informe, sí es importante que al final de todo, incluso después de las referencias o la bibliografía, anotes o incluyas una sección que se llama anexos, porque en esa sección vas a incluir tu hoja de respuestas o tu hoja de respuestas resuelta, ¿sí? Y también tu hoja de perfil completada y graficada. Entonces, ya sea que si tú imprimes tu hoja de respuesta y manualmente vas contestando cada una de las preguntas, después lo escaneas y lo pegas en tu hoja Word, en esta sección de anexos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el formato del documento, pues, será en letra tipo Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado, sencillo. Y lo mismo, las indicaciones con tu portada, con todos los datos, ¿no? Y publicar tu trabajo en el espacio o en el área correspondiente. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la rúbrica de evaluación, en donde uno de los criterios son, pues, justo que incluyas todos y cada uno de los elementos del reporte de evaluación. Después, ¿no? Por eso les hago énfasis. Enfócate y detalla
detalla bien y describe muy bien la parte de descripción, interpretación de los resultados. Porque voy a revisar cómo llevas a cabo y cómo haces el proceso de la puntuación directa de tu instrumento, ¿sí? Después, cómo conviertes a percentiles. Y después, cómo interpretas, que esta ya es la parte cualitativa, ¿sí? Y bueno, pues la redacción, ortografía, la presentación y el estilo. Entonces, bueno, tienes tus recursos básicos y complementarios. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Perla? El instrumento que se va a autoaplicar uno mismo está en el recurso, ¿verdad? En el resumen. Así es, en el que dice, efectivamente, resumen, por eso aquí les anoto, para que no tengan duda, aquí, nota, en el manual de aplicación encontrarás la hoja de respuestas y la hoja de perfil. Claro, también las preguntas, ¿sí? No se los anoté, pero también las preguntas, y de hecho, aquí está, mira, aquí está el manual. Okay. Aquí está. Aquí tienes el cuestionario, viene la ficha técnica con una breve descripción en qué consiste, a quién se lo aplicas, el tiempo de duración, etcétera. Descripción de la prueba, ¿sí? Aquí ya te va indicando qué va a evaluar la prueba, ¿sí? Entonces va a evaluar 7 escalas: actitud general hacia el estudio, lugar de estudio, estado físico del escolar, plan de trabajo, técnicas de estudio, examen y ejercicio y trabajos, ¿sí? Ya los leerás con calma. Estas son las 7 escalas, así se llaman, 7 escalas o áreas que va a evaluar el instrumento y cuántos reactivos tiene cada una de estas escalas en el cuestionario. Entonces, también te indica el material de aplicación, que es el manual, que es impreso con la prueba utilizando un ejemplar, la hoja de perfil, bueno, debes utilizar lápiz y goma para borrar. Que bueno, esto finalmente tú te lo vas a autoaplicar, pero cuando ya vas a aplicar a alguien más y cuando vas a evaluar a alguien más, nuestros manuales siempre nos indican cuáles son nuestros materiales de aplicación, porque si nos dice, por ejemplo, lápiz y goma u hojas en blanco, quizá la prueba no traiga el lápiz, la goma y las hojas en blanco. Entonces, tú debes de tener preparado y listo previamente todo tu material. ¿De acuerdo? Ok. Normas de aplicación. Normas de aplicación o los criterios para que tú apliques este instrumento. Entonces, aquí ya te va indicando normas de corrección y puntuación. Esto es importante. Quizá en este momento no lo comprendas tanto, pero por eso hay que leer ese artículo, fundamentos ¿cómo ¿Psicométricos? Sí, exactamente, de Aragón, ¿no? Entonces, normas de corrección, qué es lo que tienes que ir haciendo paso a paso. Las tablas de conversión para tus puntuaciones, digamos, tus puntuaciones brutas, ¿no? O directas, que les llaman puntuación directas. Después, ¿cómo las voy a convertir? Aquí te va diciendo cómo las tienes que convertir, ¿sí? Y las normas para interpretar. Aquí nos dice, si tenemos la puntuación directa y después lo convertimos a percentil o centil, que es lo mismo, aquí nos indica el rango de puntuación y ya al convertirlo, cómo quedamos, ¿no? Si es un buen estudiante, estudiante aceptable, estudiante con aspectos importantes a mejorar o simplemente no sabe estudiar, ¿no? Entonces, es importante que leas muy detenidamente porque vas a tener que sacar una puntuación directa total y después puntuaciones por escalas. La puntuación directa total va a ser la suma de todas las escalas, pero las puntuaciones directas, ¿sí? Así como tú sumas todas las escalas, cada una de las escalas, después sumas todas las escalas y esa puntuación directa va a ser tu puntuación total o global o general. Y entonces tienes que utilizar esta primera tabla de lo que aparezca aquí en puntuación directa total y entonces esta va a ser tu interpretación cualitativa, ¿sí? Después viene la interpretación específica o para cada escala.
Y entonces aquí igual te va diciendo cuál es su interpretación dependiendo del rango. Entonces aquí sí ya te dice el centil o percentil, porque ya tienes que convertir tu puntuación directa a esto. Y la tablita la vamos a tener aquí enseguida. ¿Qué son los centiles o los percentiles? Mira, finalmente todo esto, como has revisado en los materiales, tiene que ver con estadística, ¿sí? Muchos instrumentos se crearon obviamente a partir de estadísticas, de analizar poblaciones, aplicar reactivos a muchas personas o a ciertas personas, y de ahí hacer todo un proceso estadístico, y de ahí va saliendo. Y los centiles quieren decir que como cada 100 puntos o como cada 100 personas, algo así, son algo de 100, ¿sí? Okay. Que todo esto es un fondo estadístico, que para entenderlo tenemos que adentrarnos al 100% en todo esto, ¿no? Entonces ahorita es como una parte introductoria. Entonces, déjame ver. Mira, si te das cuenta, aquí están las preguntas. En este mismo manual están las preguntas. Aquí está tu anexo 1, tu hoja de respuestas. Y lo único que tienes que anotar es sí o no cumples con cada una de las afirmaciones o preguntas, ¿sí? Aquí están, creo que son 64, si no mal recuerdo. Aquí están, no, son 56. Son 56. Después está tu hoja de perfil. Aquí vas a anotar tus datos. Y vienen entonces las 7 escalas, ¿sí? Cada escala nos decía que tiene cierto número de reactivos. Y entonces aquí te va a decir que, por ejemplo, la primera escala, que es actitud hacia el estudio, las preguntas que evalúan esta escala son la 1, la 6, la 8, 15, 22, 24, 32, 42, 46 y 52. Y así sucesivamente con cada una de las escalas, ¿sí? Están intercaladas las preguntas. ¿Por qué las intercalan? Para no cansar y agotar al evaluado con un mismo tema, ¿sí? Que bueno, así lo maneja estos autores, pero la verdad es que a veces sí hay instrumentos en que sí te agotan y te saturan en un mismo tema. Pero bueno, finalmente también las pruebas tienen algunas, la finalidad también de, aparte de que están conociéndote, de observar cómo trabajas bajo presión, cómo trabajas con carga de trabajo, ¿no? O con mucha información. O sea, aparte te están evaluando otros aspectos conductuales, ¿sí? O actitudinales. Entonces, pero bueno, ¿por qué van intercaladas en este caso? Para no saturar y no agotar a la persona en un mismo tema. Entonces, bueno, las van intercalando, ¿ok? Así cada una de las escalas tienen diferente número de reactivos, y aquí aparece el número de las preguntas. ¿Por qué? Pues porque después te tienes que regresar a tu instrumento e ir revisando pregunta por pregunta. Ahora, ¿cómo vas a calificar? Mira, aquí dice la primera escala corresponde a la primera pregunta. ¿Y qué es lo que vamos a calificar? Si coincide tu respuesta con el sí o si coincide tu respuesta con el no, ¿sí? Entonces aquí tenemos la clave. La pregunta 1, para que tú tomes en cuenta como un punto, tiene que corresponder tu respuesta a sí, que tú en la pregunta 1 anotes sí. Si tú anotas sí en la pregunta 1, aquí vas a poner una palomita o una crucecita, un puntito, lo que tú quieras, porque eso eso quiere decir que está coincidiendo tu respuesta con el criterio de esta escala. La 6, si tú anotas sí en la pregunta 6, igual vas a notar que coincide, pero si tú en la pregunta 6 anotas que no, entonces aquí no vas a anotar nada porque no está coincidiendo. Solamente vas a anotar las coincidencias de lo que aquí la escala nos está diciendo que debes, no que debes de contestar, sino lo que está considerando esta escala, ¿sí?
Ya que has Ok. señalado, ya que has ido a revisar cada una de las preguntas de tu primera escala, entonces lo que haces, aquí dice PD, es la puntuación directa. Acción directa. Sumas, sumas y vas anotando en cada uno de los recuadritos. Y aquí no tiene, pero aquí le puedes anotar igual puntuación directa total. Entonces vas a sumar todas estas, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir, ya que sumas todo esto, nos vamos a ir a esta tablita, a la primera tablita de interpretación, ¿sí? Esta es la primera que vas a utilizar, dependiendo de lo que tengas aquí en puntuación directa total.